Comienza la partida. Wesley So con blancas, Magnus Carlsen con negras. Bueno, pues siciliana. Kalashnikov o Pelicán. Kalashnikov. Wesley, dime que traes una línea bien preparada. No te me pongas a pensar ahora, ¿eh? Caballo B5, D6 y a ver si le juega la de C4. No, pues caballo C3. Esta en teoría no es la que más aprieta posicionalmente, pero sí que es la principal. La que le jugaron el otro día. Y ahora ya vemos que pasa su caballito a C4 y E3, que no se la jugaron el otro día. Magnus saca caballo F6 y juega con G3. Pues parecido a como le jugó Nepo el otro día, pero Nepo lo que pasa es que dejó el caballo en A3. Ahora el caballito en E3. Bueno, pues quiere dirigirse a D5. Hay que ver si puede hacer B4 y caballo por E4. Pues no. Decide hacer H5. Alfil G2, H4. Y molestar un poco. Decide frenar con H4 Wesley So. Y Magnus, bueno, pues ha jugado con H5. No creo que su idea sea jugar en roque. Querrá jugar más un caballo D4. Un alfil B7. Quizá alfil E6. Quizá meter algo en G4. Caballo D4, decide. Alfil G2 será jugada normal. Y ahora, ¿cómo te las vas a apañar, Magnus, en esta posición? Meter algo en G4, ¿no? Para justificar este H5. Si no, ciertamente el peón en H5 es más débil que haber provocado H4. Un enroque, por ejemplo, te hago caballo D5. Te quiero cambiar el de F6 y comer el de H5. Juega alfil E6. Yo diría que Wesley tiene muy buena posición. Enroque, caballo D5. Luego C3. Puede estar contento. Caballo D5. Cambia en D5. Come de caballito. La jugada alfil G4 ahora. Fuerza F3. Que creo que es algo que te debe agradar bastante. Dejar este alfil de G2 con un peón en medio. Y la otra es simplemente cambiar en D5 ya directamente. Y luego jugar G6. Ahí cambia. G6 en roque. G6 en roque. Si C3 caballo F5. Parejita de alfiles para Wesley So, pero el alfil negro se va a situar en F6, que está bien. Y el caballo, una vez que le quiten la casilla de 4, tampoco tiene una buena casilla, así que las blancas igual pueden jugar en roque C3 a 4 y presionar algo en el flanco de dama. Ahí viene con C3 y a 4 directamente para molestar, como digo, el flanco de dama. Cambiar en B5, torre a 8, dama B3, en roque. Posición aún superior para Wesley So. Además, posición de menos contrajuego Magnus Carlsen. Por fin, alguien le aprieta en este tipo de posición. No le dejan meter esos contrajuegos que estaba creando tanto en las partidas de ritmo clásico, en las rápidas. Ahora en el blitz, pues costándole ya más, ¿no? Este es el tipo de posición que no te gusta jugar con negras, donde pues estás inferior. Estás realmente en una posición ligeramente molesta, ¿no? Bueno, pues Wesley pensando ahí. Y a ver qué pasa. Torre B8, enroque.
Y ahora, pues, ¿cómo podemos seguir en esta posición? Alfil de 2, torre A6, torre A1. Alfil de 2, B4, C4. Bueno, juega B4. Lo que... a jugar con alfil de 2 y alfil por C3. Alfil por C3. Luego torre A6, torre A1. Torre A6, torre F A1. Incluso en algún momento un alfil E4. Bueno, que ha hecho caballo G7 directamente. Es que este caballo se queda sin casillas, así que le querrá intentar meter un F5, alfil F6, E4, pero lo están apretando en el flanco de dama, claramente. Va con torre A7, torre A1, el peón de B, posición bastante delicada para Magnus Carlsen, que no tiene un contrajuego claro en el flanco de rey. Y las blancas progresan en el de dama. Alfil A5, B4 puede ser ideas también con torre C1. Él decide jugar F5. Como digo, pues igual el único plan, pero no es ni mucho menos claro que vaya a crear ninguna oportunidad en el flanco de rey. Torre A1, dama C4. Incluso un dama C4, dama C7 podría venir. De hecho, veis que bueno, pues Wesley se le ve tranquilo. Ahora mirando un poco a ver si le amenazan algo en el flanco de dama. Si cambia damas, la posición sería ya tremenda, ¿no? Alfil A5, dama E8 y B4. Empieza a tirar. Ese peón va muy rápido, ¿eh? B5, B6, B7, B8. Va a toda velocidad. Y Magnus tiene que inventarse algo en el otro flanco. Tendrá que venir con F4, quiera o no. F4, comer en G3, caballo F5... crear alguna oportunidad. Se le ve que está poco convencido. Intenta torre F7. Esta jugada es más defensiva también para en un momento quitar alfil F8 y cambiar. Él sabe que tiene una posición, por supuesto, bastante crítica. Torre C1. Alfil D8. Intenta cambiar algunas piezas para frenar el peón de B que le está molestando. Pero aún así, por ejemplo, hay cambios de piezas. Hace B5. Torre C6, posición realmente difícil. Torre por F7, dama por F7, cambias en D8 y B5 se propone por sí solo. Ese peón va muy rápido, la torre luego le va a apoyar con torre C6, B6, el alfil puede venir a F1 si el peón de B5 tiene problemas. Wesley So en posición prácticamente ganadora contra Magnus Carlsen. Ha decidido jugar a torre por D8, dama A6, quizá para buscar un torre C8, busca contrajuego con F4, si torre C8 pretenderá cambiar rey H7, cambiar en G3 y caballo F5. Caballo F5, tocar el D3, luego buscar un E4, E3, busca contrajuego en el flanco de rey. No sé si dama 6 ha sido tan afortunada. Torre C8 va a cambiar y rey H7 para luego cambiar en G3, como digo, intentar algún continuo. El peón de B va a correr, pero también hay cierto contrajuego en el flanco de rey. Toma rey H7, pensando si toma alguna medida en plan G por F, o si hace B5 directamente. También podría haber alguna idea como F3, ¿no? F3, E4, E3 o E4, E3 directamente. Hay contrajuego, ahora que han desaparecido las piezas. Intenta no creerse nada. Come y le juega dama 7. Este dama 7 parece buena jugada. Va con el caballo a F5. Quiere hacer caballo F5, dama F2. Cuidado que está viniendo dama F2, que es muy peligrosa, ¿eh? Cuidado que está viniendo dama F2. Ha encontrado una forma de coordinar las piezas Magnus Carlsen. Cuidadito que está viniendo dama F2. Qué bonito este dama 7, caballo F5. Ojo, caballo, dama F2, que no es ninguna tontería. Puede intentar hacer simplemente dama F8 para dama F2 dar continuo. Igual no tiene otra cosa, le queda un minuto. Bueno, pues ha acabado encontrando contrajuego Magnus Carlsen cuando parecía que su posición era mala. Parece que fue un error realmente hacer dama 6, torre C8. Y juega dama F8 para
entablar. Si dama F2 tampoco tiene otra opción Magnus Carlsen. Va a pensar un poco, pero va a acabar en tablas por continuo. Como digo, el error de Wesley So en una posición pues con mucha ventaja, prácticamente ganada, fue ese dama 6 torre C8. Quiso simplificar en exceso para quitar contrajuego del rival, pero se le escapó este dama 7 que creaba esa coordinación con el caballo en F5 y las tablas. Si no hubiera jugado, simplemente avanzado el peón de B, seguramente los problemas de Magnus serán finitos. Le ha jugado caballo H6, jugando a ganar, jugando a ganar. Vamos a ver. Bueno, no tiene nada que perder. Si por ejemplo dama por D6, caballo G4 tiene tablas inmediatamente. Si alfil H3 tiene dama 2. Bueno, intentando confundir un poco a So, pero dama por D6 creo que no tienes otra cosa que no sea tablas, ¿no? Caballo G4, rey H3. Tienes caballo F2, caballo G4. Vamos a ver si intenta alguna diablura. En realidad puedes hacer otra jugada porque creo que el continuo no lo puedes evitar. Una jugada tipo E4, por ejemplo, ¿no? E4. Total, caballo F2 y caballo G4 la tienes siempre. Magnus intentando ver si tiene alguna oportunidad de liar a su oponente. Tiene el continuo. No parece que tenga nada más. Si dama G1 le dan continuo él también. Hace caballo F2. Vuelve a dar el jaque. Piensa un poco más y ofrece tablas. Bueno, pues emocionante partida. Tuvo mucha ventaja Wesley So contra Magnus Carlsen. Acabó encontrando un contrajuego por las casillas negras y entablando el campeón mundial.